Buenas tardes, lo primero, bienvenidas y bienvenidos al espacio foro del Colegio, que este año lleva por nombre Ética y Discursos Contemporáneos. Es para mí todo un honor y, bueno, a nivel personal también, coordinar el espacio donde María Borja nos va a presentar su texto que lleva por nombre Patrimonio, Conservación y Restauración, la ética que subyace. María es licenciada en Historia del Arte y se formó en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la especialidad de Pintura en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Cataluña. Su recorrido formativo y profesional es extenso, muy extenso. Por mencionar algunos y solo algunos de sus trabajos, por ejemplo, en Conservación y Restauración en Piedra ha estado en la Catedral de Barcelona, en el Hospital de Santa Creu y Sant Pau, también de Barcelona. Fue responsable del proyecto de conservación de la fortificación de la Valeta en Malta. En sus proyectos en pintura mural en la parroquia de San Esteve de Girona, en la capilla dedicada a Castilla, Aragón y Navarra de la Concatedral de San Juan de Malta, las pinturas murales de la iglesia del Colegio del Patriarca aquí en Valencia. Sobre pintura en lienzo desde Fuerteventura, sobre madera con su trabajo con esculturas policromadas del siglo XVIII en el Parador Nacional en Zamora. Conservación, restauración de negativos fotográficos en los Archivos Nacionales de Escocia, así como la conservación y restauración de metales en Yate Clásico en Barcelona. Bueno, la verdad que son ligeras pinceladas de un amplio recorrido de una disciplina sobre la que sostiene un compromiso claro con el deseo, que me parece además que guardaba una relación muy importante con lo que trabajamos este año. Aprendemos con Lacan y desde el espacio foro de este año que la ética del psicoanálisis concierne al estilo de hacerse una conducta que no pase por la prisión de los estándares homogeneizantes del discurso capitalista y sí, en cambio, por la afirmación de la propia singularidad. Con su trabajo, hoy María nos regala una mirada sobre su campo, donde creo que podremos conjugar saberes desde nuestro discurso analítico aquí en el espacio foro. Agradecerte que nos acompañes hoy. Bueno, gracias a vosotros, gracias a ti, Helen, y gracias a todos por venir, que nunca he hecho esto, de hablar en público, así que estoy un poco nerviosa, no sé cómo lo voy a hacer, porque lo mío son las espátulas. Y también quiero agradecer al Colegio esta oportunidad que da a la profesión de ponerle voz, porque es una profesión que desgraciadamente está un poco ninguneada. Es preciosa, yo bueno, he disfrutado un montón, no he podido vivir siempre en el mismo sitio por mi trabajo. He renunciado a un montón de cosas también por él y por eso estoy aquí, por eso quiero hablar sobre esta profesión, porque de verdad que tengo como una lucha personal, ¿no? con el tema de la ética. Es una pena si no funciona el PowerPoint, porque de verdad que me lo he currado un montón. Hay fotos de un montón de cosas que voy a hablar y que apoyan ahí lo que voy diciendo y eso, y bueno, esperemos que pueda ser. Pero bueno, que si no, tampoco pasa nada, porque puedo hacer yo teatro o así, no sé. Bueno, quiero empezar a hacer como un recorrido histórico de esta disciplina, de la conservación y la restauración en los bienes culturales. Que digamos que lo gordo empieza en el siglo XIX, pero viene un poco influenciado también por el siglo XVIII. En el siglo XVIII, bueno, se descubre Pompeya y Herculano, ya sabéis. Entonces es cuando el Papa, bueno, empieza ahí a haber un expolio tremendo en los yacimientos. Entonces es cuando el Papa dicta la primera norma y dice, no, aquí tiene que haber una conservación de los yacimientos para que no se lo lleven. Entonces esa es la primera vez que encontramos, digamos, una legislación en base a la conservación del monumento. Y esto junto a la Revolución Francesa, que bueno, empiezan ahí a ver las revueltas y empiezan a destrozarse monumentos, la identidad del pueblo se ve dañada, con lo cual también empiezan ahí un poco a proteger el tema de los bienes culturales y el patrimonio. Y quiero destacar la figura de Picoult, Jean-Michel Picoult, que fue un francés, el primer conservador del Museo del Louvre, que dijo que, porque le metían prisa, ¿no? Le decían, no, es que tienes que restaurarlo todo para tener todo ahí bien expuesto y tal.
y entonces le mandaban a gente para que le ayudara y le mandaban a pintores. Y él fue la primera persona que dijo una cosa como, bueno, para mí es que sí, básica, que lo voy a leer. Él dijo: el arte de pintar y el de restaurar no se parecen en nada. El pintor que está capacitado para producir una obra maestra estropeará las obras maestras de otros queriéndolas restaurar. En un cuadro enfermo y quebrantado, el más célebre pintor sustituirá con su estilo el de Rafael, el de Carracci o el de los Tiziano, que su retoque resultará un conjunto monstruoso cuyo efecto será seguramente la devaluación del cuadro. Este concepto es importante porque yo creo que la restauración es científico, es una técnica. Tú te tienes que ceñir a lo que tienes, no puedes crear. Eso ya lo hace el pintor, lo hace el artista, ¿no? El restaurador simplemente se ciñe a lo que tiene, estudia lo que tiene, lo estudia bien y en base a eso ya decide lo que tiene que hacer. Cada vez se ha hecho de una manera, ahora lo veremos. Pero bueno, esa no sé si me oís. ¿Así? Sí. Es la bomba. Y eso, bueno, pues esto, Jean-Michel Picot fue la primera persona que lo dijo. Esto fue a finales del siglo XVIII, con lo cual entramos ya en el siglo XIX y entramos con el embajador Lord Elgin, con inglés, que fue a Atenas y se llevó todo el Partenón, que luego hablaremos también de eso, que está todavía en el British. Bueno, así entramos en el XIX, en el 1808 fue eso. Y en el 19 encontramos a dos figuras muy importantes en el mundo de la conservación y la restauración, digamos que son los padres. Habían dos fotos muy chulas de esto, pero bueno, John Ruskin y Violet de Duc. John Ruskin es un inglés que, bueno, fue escritor, crítico de arte y sociólogo, y él, bueno, estaba fascinado con el gótico. Decía que la pureza del gótico no la encontraba en ningún otro sitio, ni románicos, ni renacentistas, nada, en el gótico. Entonces lo estudió. Y bueno, y esa fascinación, bueno, él era un esteta moral y decía que la moralidad y la honestidad estaba en la honestidad constructiva. Él rechazaba la industrialización y todos los productos en serie. Él, digamos que propugnaba el tema del artesano. El artesano tiene que trabajar con las manos y con materiales nobles, la piedra, la madera, mármol. Entonces él iba por ahí y el respeto absoluto a la obra de arte y a la contemplación, y veía la obra de arte como un ser humano. La obra nace, la obra se desarrolla y la obra muere, y la muerte es digna y tenemos que dejar morir al edificio, no podemos ahí meterle, no, eso no es un atentado, ¿no? Ahí, a la humanidad, claro, porque eso no es nuestro, ¿no? Era el respeto absoluto a la obra de arte. Lo que sí que él dice es que tiene que morir dignamente, con lo cual, si el edificio se está cayendo o la escultura, pues se le ayuda, ¿no? Se le ayuda con un palo, tal, también había una foto de esto, pero bueno, tampoco pasa nada. Y eso, bueno, Ruskin veía así, era la conservación y la preservación ante todo, y el valor a la ruina. Y ahora mismo, en el mundo actual, hay mucha gente ruskiniana. Bueno, yo estoy entre ellas, yo adoro Ruskin. Aunque soy restauradora, pero yo creo que es mucho más importante conservar y preservar el patrimonio que toquitearlo. Porque no somos nadie, ¿no? Yo creo lo que decía Picot. Yo no me considero un artista, pero aún así, aunque yo sea una técnica, no creo que... No sé, creo que el respeto se rompe, ¿sabes? Cuando tú tocas algo que no es tuyo. Bueno, y luego tenemos a otro personaje, al otro padre, que está completa, es como la antítesis, que se llama Eugène Viollet-le-Duc, es francés. Este hombre es arquitecto y historiador. Fue un autodidacta, él se puso a viajar por Francia y por Italia y conoció el gótico, le pasaba igual que a Ruskin, que él adoraba el gótico. Y lo estudió, no quiso hacer bellas artes porque decía que no era necesario. Entonces, pues nada, tenía sus apuntes y sus cosas y tal. Él era muy amigo de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée era el que se encargaba, era el inspector jefe de monumentos históricos franceses desde 1830. Entonces ahí su amigo Violet empezó ahí como a teorizar una cosa que él llamó restauración de estilo. Él no restauraba el monumento, él restauraba el estilo del monumento. Bueno, una frase de él también ahí como... Violet,
Restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado acabado que no pudo no haber existido jamás en un momento determinado. Es decir, él se pone en la piel de un arquitecto gótico que él conoce perfectamente porque lo ha estudiado un montón y llega y rehace el monumento. Y también es una lástima las fotos porque, bueno, Carcassonne es todo mentira. Bueno, todo mentira, se basa en los estudios de Violet. Pero bueno, Carcassonne, la Catedral de Amiens, Notre Dame de París, todo lo que vamos y cuando vemos ahí estas catedrales vamos y nos pensamos que es del siglo XIV, XV, es mentira, es del siglo XIX, es de Violet. Y la cosa es que Violet tiene un montón de discípulos y están todavía por ahí. Como hijos diseminados. Que se puede justificar y el tío te lo razona porque él es un intelectual y te lo razona ahí súper bien. Pero bueno, él lo que hacía era el método filológico, lo observaba, deducía lo que tenía que haber y lo hacía. Esa era su... y te lo razonaba perfectamente todas las intervenciones que hacía y tal. Él empieza a documentar gráficamente las intervenciones. Claro, la fotografía acaba de nacer, entonces es posible. Bueno, la fotografía nace en 1839, es que estoy estudiando un posgrado de fotografía, estoy ahí con eso. Bueno, luego de eso tenemos un discípulo en el 1855 en la Catedral de Barcelona. La Catedral de Barcelona, no sé si la conocéis, pero no tiene absolutamente nada que ver con la de 1855, acababa en plano. Bueno, esas torres son todas de este señor que era discípulo de Violet, ¿no? Entonces, pues eso, ¿Y el nombre? ¿El nombre de ese señor? Sí, del arquitecto Josep Oriol Mestres. En el 1855 interviene ahí la Catedral de Barcelona. Y luego hay un señor que es un italiano que se llama Camillo Boito que pone paz entre Violet y Ruskin y crea lo que él llama restauro científico. Es como un punto intermedio entre los dos, ni tan conservador, ahí tan purista, ni tan reintegrador, bueno, no sé, sí. Eso, crea un punto intermedio. Él defiende los añadidos cuando están estudiados y razonados, pero no por sistema. Y luego él también empieza a divulgar, esto es súper importante, él hace divulgaciones de las intervenciones, que Camilo Boito. Eso es muy importante porque en restauración todavía lo encontramos secretismos entre profesionales. O sea, claro, tú cuando te enfrentas a una obra de arte, en la intervención, a lo mejor te cuesta 4, 5, 6 meses encontrar la fórmula perfecta para limpiar. Es un trabajo, ahora has tenido que comprar un montón de disolventes, probar distintos tipos de mezclas. Entonces, regalar esa información, pues muchos no... Eso no se puede. Eso no se puede, porque si nosotros somos restauradores, no es una función que hacemos, pero bueno, realmente sí. Tú cuando te llega una obra, hay que estudiarla intensamente. Es el proceso, o sea, dentro del proceso de la intervención, la documentación primera es la más importante. Porque, bueno, pues eso, tiene que haber un estudio rigurosísimo de materiales, de todo. Y tiene que haber un equipo multidisciplinar, que también es muy importante en esto. Tiene que haber historiadores, arqueólogos, químicos, antropólogos, bueno, hay de todo, ¿no? Y luego ya viene la intervención. Y luego las interviene, y luego tiene que haber la divulgación, de regalar esa información que tú has obtenido. Porque en un futuro, esa obra a lo mejor se tiene que volver a intervenir. Entonces, tienen que saber cómo eliminar lo que yo he puesto. Y si yo no pongo con que lo he hecho, no lo van a poder eliminar, ¿no? Bueno, claro, es que ahora estamos en el siglo XIX todavía, pero hoy por hoy, bueno, ahora lo veremos, no me voy a... Llegamos al siglo XX. Llegamos al siglo XX, la primera teoría del restauro es de Cesare Brandi, que Cesare Brandi es un señor así como muy simpaticote, es italiano, que en el 1975 hace la teoría del restauro. Bueno, que marca las bases de ahora, que son muy importantes. Cesare Brandi es como, bueno, el dios, ¿no?
Él dice que la obra, que esto realmente lo ves luego cuando estás trabajando, la obra pide lo que necesita. O sea, tú no decides, porque voy a hacer, no, la obra te lo está pidiendo. Porque luego hay una relación como muy interesante entre la obra y el restaurador. Se genera ahí como un... Bueno, ha venido una restauradora, bueno, no sé si... Una seguro, dos, han venido dos restauradoras, que no sé si estarán de acuerdo, pero yo creo que bueno, no sé, no tengo imágenes, pero tengo esta. No sé. La tienes ahí detrás de ti también. Es que pasas meses mirándola, la conoces toda. Entonces ahí es como que tú ella decide lo que tienes que hacerle. Entonces es como una relación muy chula. Hay un texto por aquí de un restaurador suizo, que es un poco largo, no lo voy a leer, pero os lo recomiendo porque además que, bueno, estamos en el colegio de psicoanalistas, él dice que la obra es el psicoanalista del autor, del restaurador. No sé, por la relación que se genera, ¿no?, entre los dos y tal. Bueno, también es cierto que en un andamio, porque claro, muchas veces el trabajo es en un andamio, la relación que se genera con los compañeros. Es un trabajo precioso también por eso. Yo, mis grandes amigas, bueno, son de muchos sitios, pero en el andamio haces grandes amigas también, ¿no? Porque, pues eso. Bueno, continúo con Cesare Brandi. La obra te pide la intervención. Él hace una distinción muy importante, Cesare Brandi, en la obra, que él dice que toda obra tiene una instancia histórica y una instancia estética. Es decir, es obra de arte, pero también tiene una bipolaridad en el tiempo, desde su creación hasta que es intervenida. Y todo ese tiempo a la obra le han dejado huellas. Tiene huellas. Y es lo que él llama pátina. La pátina del tiempo es el sedimento que deja el tiempo en la obra de arte. Eso se tiene que respetar, la pátina. Bueno, y el concepto de instancia histórica y estética también es muy importante porque en ese tiempo, desde la creación hasta la intervención, otros restauradores o personajes varios han dejado sus huellas, sus añadidos. Por ejemplo, Viollet Leduc, los añadidos que él ha ido metiendo en las catedrales, eso es instancia histórica, hoy por hoy. Si hoy sí quisiera restaurar pues las murallas de Carcassonne o la catedral, cualquier catedral que restauró Viollet, claro, tú no te puedes cargar los añadidos que él metió, porque son un testimonio histórico de una época y de una teoría de restauración. Entonces, claro, cuando te enfrentas a un trabajo, un restaurador decide cosas, pero claro, tiene que estar apoyado de, pues eso, de químicos, de historiadores, de arqueólogos, porque son decisiones muy importantes de eliminar añadidos claro, que una obra de arte en realidad el pueblo es identitario, ¿no? Es la identidad del pueblo, está ahí, no puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, por eso ahí lo del apoyo... ¡Ay, por favor! Casi, ¿sí? Bueno, continúo. ¿Sí o no? Casi. Bueno, las dos instancias, la estética y la histórica. La restauración lo que tiene que hacer es la dialéctica, ¿no?, entre una y otra, ¿no? Bueno. Luego también Cesare Brandi habla de la materia de obra de arte. La materia es como la cara de una moneda, el anverso y el reverso es el aspecto y la estructura. Una pintura sobre tabla, ¿no? Tenéis ahí, tiene una estructura de madera y luego tiene un aspecto que es la capa pictórica, ¿no? Pues una virgen gótica, por ejemplo, ¿no? Esto va unido en la restauración. Tú no puedes ocuparte solo del aspecto y dejar la estructura, no. Tú tienes que consolidar lo que es el soporte y preocuparte también por la capa pictórica. Y no separarlo. Esto que hacen de que separan las obras de una pintura mural, la arranco, no. ¿Sabes? No puedes arrancar una pintura mural del muro donde se creó. Igual, ahora vuelvo a Lord Elgin con el Partenón de Atenas. El mármol pentélico de las
del friso del Partenón y de las figuras que conforman el frontón es mármol pentélico. Se llama mármol pentélico porque el monte donde está es el monte pentélico. Y ese mármol, en ese sitio, con el sol y con la atmósfera que le rodea, el mármol brilla. Bueno, brilla. Entonces no te lo puedes llevar al British, porque en el British no va a brillar. O sea, la obra de arte no se puede mover, no se puede mover, solo, exclusivamente, solo cuando es mejor para su conservación, pero no es el caso. Luego, si queréis, hablamos ahí de casos prácticos. Bueno, he traído fotos de Sigena, que está como muy en boga, ahí con el tema de los traslados y tal. ¿Quieres que hagamos un tour rápido o sigues y luego...? Bueno, esto es con Pellecula, ¿no? Cuando empezaron ahí las excavaciones. Más izquierda. Bueno, esto es cuando la Revolución Francesa, el asalto al Palacio de las Tullerías, que es cuando dijo Picol, donde... Bueno, ¿sabes? Aquí estaba Picol. Ay, aquí estaba Picol, que era el conservador del Museo del Louvre. Bueno, esto es la Revolución Francesa. Desde la cama. Esto es Lorelin con el Partenón, llevándose los mármoles pentélicos en el 1808. Los mármoles de Partenón. Y esto es que, bueno, es maravilloso, ¿no? De la fotografía, ¿no? Que nace la fotografía y podemos tener ahí documentos fotográficos para ilustrar estas. Este es John Ruskin. Sí, este es el de la ruina y el conservador. Este es John Ruskin, el viejo. Y esto es una intervención que podría ser perfectamente de Ruskin. Es ahí. No hay techo, no pasa nada. No se construye. ¿Sabes? Se deja. Y bueno, este es Violet Leduc. Y bueno, esto es la Carcassonne, la torre de San Nacer. Bueno, esto es una torre que había en Carcassonne. Bueno, ¿cómo estaba? ¿Cómo se la encontró Eugene Violet y cómo la dejó? Esto es una parte de la muralla de Violet, o sea, perdón, que se encontró en Carcassonne. Así se la encontró Violet. Y así lo dejó. Claro, la historia es que no hizo todo. No. En Carcassonne están muy contentos, porque, claro, ellos ahora tienen un turismo, bueno, y en la época también. ¿Sabes? Se devolvió la cosa esta medieval a la ciudad. Entonces, claro, el turismo, las excursiones, bueno, yo que sé, donde el comercio avanzó, bueno. Lo que pasa es que Violet hizo cosas que no... Eso es pizarra. En las cúpulas estas se utilizó pizarra. En el sur de Francia no había pizarra, nadie tenía pizarra en las estas. Pero él, bueno, decidió así. Y esto lo pilló del norte de Francia y lo puso. Ahí se quedó. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora sí quiere intervenir Carcassonne. ¿Y qué haces? ¿Te quitas la pizarra? Tienes que pensar en la instancia histórica, ¿no? Bueno, pues eso, que surgen ahí un montón de... ¿Qué fecha pusieron la intervención? La intervención de Violeta. La pizarra es la palabra que estamos... Pues supongo, bueno, la verdad que no sé si tengo la fecha, pero... ¿Hace poco? No, esto lo hizo... este Sí, esto es a mediados del siglo XIX. Vale, el primero que... Sí. Pero eso se lo sacó él de la manga un poco, ¿sabes? Ahí él no tenía documentación de que ahí hubiera pizarra, porque no se utilizaba la pizarra en esa zona de Francia. Pero bueno, como esta cosa, ¿no? De la restauración de estilo, yo tengo que devolverle al monumento porque él lo que quería era transmitir a las futuras generaciones la verdad y la razón. Y él veía que lo podía hacer así también. Yo creo tampoco es ahí como grave. Está bien, está razonado. Pero claro, si tú no tienes documentación, ¿hasta qué punto puedes hacer lo que te salga de las narices? Claro, la historia es que él era muy amigo de Merinet, del inspector jefe. Entonces, claro, se le permitió hacer este tipo de cosas. Bueno, esto es antes de que pasara él por allí.
claro, fijaros, no pasa para... ¡Oh! Hay una torre, aquí no hay aguja. Pero mira, pasa la siguiente. Y ¿ves? Él decide que, bueno, pues que aquí tiene que haber una aguja, pero yo pongo no. Y esta era la Catedral de Barcelona, la de Oriol Mestres. ¿Oriol Mestres? Sí, Josep Oriol Mestres. Así se la encontró. Y así la dejó. Claro, que en realidad está bien que seamos conscientes, ¿no?, de que esa catedral es del siglo XIX. Está bien, porque, no sé, que lo venden como si fuera gótico y eso no sé hasta qué punto es ahí estético, ¿no? Pero bueno. Y este es Camilo Boito, el que puso ahí en punto medio, ahí entre los dos. Este es César de Brandi. Es que me hace mucha gracia ahí esta foto. Bueno, pues esta es su definición de restauración. Momento metodológico de reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y la doble polaridad estética y histórica que hablábamos antes, para transmitirlo al futuro. Pasa si quieres. Bueno, estos son los principios algunos de los conceptos importantes que Brandi introdujo. Lo de la instancia histórica y estética, que ya lo hemos hablado, y luego la unidad potencial de la obra de arte. Cuando llegas a una obra, la cosa es que siempre te llegan las obras hechas un asco. Entonces, claro, no puedes hacer una conservación preventiva, siempre tienes que restaurar, pero en principio eso no debemos actuar así los restauradores. Nosotros debemos de conservar el patrimonio, pero bueno, como todo funciona como funciona, te llega siempre Entonces, siempre hay lagunas. Las lagunas son, se entiende, ¿no? Lagunas, es partes faltantes. Entonces, él dice que el restaurador se tiene que ceñir a la laguna, que es evidente, pero claro, durante mucho tiempo no se ha hecho. Y todavía hay casos en que no se hace. Pero entonces la cosa es que todos los materiales deben de ser reversibles, es decir, que se puedan quitar con facilidad. Y por eso la documentación escrita que se debe dejar es importantísima para que el futuro que venga la pueda quitar y pueda saber con qué eliminarlo. Y las reintegraciones deben de ser reconocibles. Con alguna foto me podría apoyar mejor para explicaros lo de la reintegración. Vas a ver cuál es la siguiente, porque no sé. Ajá. Uy, sí que mal, ¿no? Tendría que ser así, tendría que verse mejor. Porque se ve azul. Esta sí. ¿No me digas? Sí. Pues tenemos que hacer un trabajo de imaginativo, porque si no se puede. Es un corderito. Es un corderito, es una figura desde Fuerteventura. Esto lo hemos hecho nosotras, con unas compañeras. Era una figura de San Juan Bautista y al lado tenía ahí un corderito, que es el corderito este, y aquí tenía una laguna. Una laguna es un faltante de color y aquí un faltante de materia. ¿Lo veis? Entonces lo que nosotros hacemos es que reintegramos matéricamente para llegar a tener la misma altura con un estuco y luego se reintegra con color. Nunca puedes hacer una reintegración mimética. ¿Qué significa mimética? Es lo que Brandi le llama una reintegración de fantasía, como que el espectador es un falso histórico, es un engaño, porque eso no es del siglo XVII, eso es del siglo XXI, con lo cual nosotros siempre tenemos que reintegrar las lagunas con tratecho, se llama. Tratecho son rayitas. Passa la siguiente. Jo m'he perdut tenint l'explicació. Què és mimètic? Què seria mimètic és quan és exactament igual. Saps? Claro. Tu, des de lluny, tens que veure que és diferent. O sigui, perdó, que és una unitat. Però si tu t'acostes, tens que veure que és una reintegració feta fa 4 dies per una persona que no és l'artista. Ajá. Bueno, que también la calidad de la foto, que mal, que esto es, bueno, no sé. Esto es dorado. Todo esto es un dorado y no sé si os fijáis aquí, hay unas rayas verticales y aquí son así. No sé si lo veis. Sí, se ve perfecto, ¿no? Ah, ¿sí? Pues lo mismo. Brandi decía que no se puede redorar. Si te encuentras algo con oro original, pan de oro, que es pan de oro real, de 24 quilates,
el restaurador no lo puede redorar, tiene que hacer una reintegración, y esta la verdad que tiene una calidad impresionante. Está hecha porque el dorado se consigue con verde oliva, rojo bermellón y el amarillo, no recuerdo qué amarillo es, pero bueno, son 3 colores y se consigue así. Y eso siempre las reintegraciones es una pena, porque los restauradores, cuando vamos a los museos, bueno, lo veo en mi, ya no vas y sientes la obra en plan una experiencia estética, vas a fijarte ahí, ¿sabes? Ahí dónde está la obra. Y es una pena, porque yo soy historiadora del arte y yo siempre he ido a los museos y ahora no lo consigo. Vuelvo para atrás si quieres a lo de grande. Para atrás. Ajá. Ups. Ajá. Bueno, el concepto de pátina, que es el sedimento que ha dejado el tiempo en la obra, esto ha generado una de discusiones impresionante en los andamios y en todos lados. Porque ¿cómo decides la pátina? Porque es como una piel que deja el tiempo en la obra. Es como cuando tú te llega una obra que está llena de... Bueno, luego veremos también la Capilla Sixtina, que también fue como muy polémica, muy bien, ¿no? Pues fue polémica también un poco por eso, porque estaba llena de humos y de aceites y de resinas y claro, tú identificas eso y lo puedes eliminar, pero claro, la pátina es un concepto tan etéreo, ¿sabes? Y es muy difícil. Por eso también es importantísimo lo del equipo interdisciplinar todo el rato trabajando juntos. Que bueno, que yo tengo, no sé, 13, 14 años de experiencia y nunca ha existido, y es una pena también. Ahí es mi lucha. A mí, en paisajismo me enseñaron que no sé si conoce, los japoneses, por ejemplo, los boles estos que tienen así, lo de la pátina del tiempo, lo tienen muy presente. Sí. Ellos no cogen un cacharro de su casa y lo limpian, normal, lo tienen que dejar que la pátina del tiempo, respetar la pátina del tiempo. Si es de comer, no, pero si es una cosa decorativa, tienen que respetar la pátina. Claro, es que es súper importante respetar la pátina, porque si no estás dejándolo como nuevo, y eso, pero claro, ¿qué nivel de limpieza tienes que utilizar para no llegar a ese punto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora últimamente estoy haciendo mucha piedra, y la piedra muchas veces es muy difícil de limpiar, y utilizamos chorro de arena. Chorro de arena es la proyección. Sí que es verdad que yo creo que una persona, un profesional sí que te lo puede controlar, porque hay un mogollón de áridos diferentes, porque a nivel microscópico los áridos pueden ser puntiagudos, pueden ser redondos, pueden ser... Bueno, hay de un montón de maneras. Tú puedes controlar la presión, las atmósferas del compresor para que te tire el aire más o menos fuerte. Te puedes acercar más o menos a la piedra, siempre controlando el tema de la pátina, pero es complicadísimo. ¿A Barragán lo conoces? Barragán. ¿Te suena? Eso no. Es un arquitecto mexicano, paisajista, que también tenía muy en cuenta la pátina del tiempo en las obras a nivel paisajístico, en los jardines, y respetaba mucho también eso, que era lo más importante, que las cosas cuando decía el musgo entre la piedra, en el suelo, decía que eso era lo importante de la obra. Me encanta. A mí eso es como Raskin. Raskin decía eso también. Ay, no, espera, vuélveme a lo grave. Bueno, sí, lo de que no se debe plantear secreta, por el amor de Dios, eso es que es tremendo, que la gente no divulgue lo que ha hecho y no ponga las fórmulas de limpieza o de barniz o lo que sea, que eso me parece, bueno, en este punto que estamos, bueno. Luego siempre se tiene que diferenciar el original, evidentemente, de la reintegración, lo que hablábamos antes también. Y testigos. Los testigos se pueden conservar a veces, bueno, tú tienes que dejar trocitos donde el público vea cómo estaba antes de tú haber intervenido la obra, para que se vea un poco el trabajo. Pero bueno, no siempre es posible, o no siempre es posible que eso esté ahí a la altura del público. Vas a seguir. Bueno, esto es legislación. Esto es un poco pero bueno, para que veáis que está legislada, es una profesión que no se hace ahí bueno, pues que está súper legislada. La Carta de Atenas, que fue la primera que marcó las pautas, luego vino la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Venecia, y luego pues nada, tenemos ahí el ICOMOS, que es un organismo internacional que se preocupa en hacer cartas concretas de
pues eso, patrimonio subacuático, patrimonio arqueológico, patrimonio vernáculo y la preservación de pinturas murales, que es, bueno, muy importante, para que no hagamos cada uno ahí. Luego está la internacional y luego está la nacional. Y luego también está la autonómica. La autonómica no la he puesto porque está en proceso de... está haciéndose una revisión en la autonómica. Y aquí quiero hablar de una cosa, que en Valencia pasa algo que... porque yo acabo de llegar, sí que es cierto que trabajé en el Patriarca hace unos años, pero me tuve que dejar la obra porque no me gustaba cómo se hacían las cosas. Y bueno, eso la verdad que me ha pasado un par de veces, porque no sé, a veces te piden que hagas ciertas cosas que yo, bueno, no sé, que yo no paso por ahí, no estoy de acuerdo. No, de hecho hasta me pongo mala y tal, y me tengo que ir porque hay cuatro o cinco ejemplos políticos absolutamente espeluznantes de pedidos a los restauradores. Claro, y por el Ayuntamiento de Valencia y por la Generalitat de Valencia. Y documentados. Pero sí que sí. Pues una de esas veces fue aquí en Valencia. Y me tuve que ir rápido, ¿sabes? Porque no, bueno, busqué un trabajo ahí como una loca, bueno, de hecho me fui a Malta. Y creo que aquí en Valencia no hay ninguna entidad, ni ningún grupo de gente, ni no hay nada que defienda la profesión. ¿Sabes? No hay ningún grupo ni nada. Entonces, de hecho, esta es una cosa que me gustaría ir, porque llegué aquí en octubre, septiembre-octubre, y he estado hablando con un montón de gente de por aquí y tal, y eso, y nadie me sabe decir, y creo que al final lo voy a generar yo. Voy a hacer como una entidad de restauradores, y he estado mirando el tema leyes, y bueno, para hacer ahí esto, el tema leyes en Valencia, y he visto que se ha reformado, o sea, bueno, no sé la palabra, ¿no? La ley de patrimonio cultural valenciano, que va a salir ahora en mayo, creo, y que han hecho como una mesa de cultura, y había un listado de toda la gente que había, que bueno, me parece estupendo que pueda gente de fuera ir a hablar, y entidades y tal, pero no había ninguna entidad de restauradores. Entonces no me cuadra, porque es una profesión que, bueno, mi vida va en ello. Yo qué sé, yo me dedico a esto y me encanta. Entonces no acabo de entender aquí en Valencia, porque en ciudades más pequeñas españolas sí que lo hay, y Valencia es una ciudad muy grande. Entonces no lo entiendo, cómo aquí no hay nadie que defienda esta profesión ni este trabajo. Y eso, pues eso, me estoy planteando hay que hacer algo, pero bueno, no sé dónde quedará. Bueno, pues eso, la legislación, que sí, es un poco rollo, pero si queréis, dale, bueno, no sé. Pero bueno, te plantea, es un poco lo que Brandi puso las bases para lo que luego se ha seguido haciendo. Pues bueno, conservación, consolidación y rehabilitación. No se reconstruirá, tipo Violet. Bueno, sí, que la verdad que últimamente hay como una tendencia rusquiniana a la preservación, gracias a Dios, a la preservación y a la conservación y a no tocar las cosas, aunque luego en la vida real no es así, pero bueno, en las leyes y eso se defiende que nada, ya, pasa así. Bueno, estos son los organismos internacionales que se dedican ahí a apoyarnos y a hacer decálogos y historias ahí con los restauradores. Es el ICROM, que está en Roma, el ICC, que hay un ICC en España, que es muy interesante, es una asociación de restauradores y hacen muchas cosas, hacen actividades, hacen reuniones, jornadas, está muy bien, informan ahí a la profesión de las novedades y, pues claro, realmente es una profesión que todo el rato hay avances. Yo en la Catedral de Barcelona estuvimos limpiando con láser la piedra, que yo nunca la había hecho y bueno, claro, es que realmente el láser es lo menos, es la mínima intervención, porque no estás invadiendo la piedra, no estás metiéndole disolventes, ni papetas, ni nada, tampoco estás con el chorro de arena, que estás llegando de la página, bueno, pero por mucho que controles y tal. Es decir, el láser además es que es mágico, es impresionante. Y bueno, esta gente se ocupa de hacer jornadas para dar a conocer y tal.
Y luego está la Confederación Europea de Conservadores y Restauradores, que es los que han hecho el decálogo y el código ético del restaurador, y luego estas son las otras asociaciones importantes que hay en España. Esta está en Madrid y esta está en Barcelona, que es el CRAC, y la otra es ACRE, que ahora se están poniendo las pilas, porque a todo esto esta profesión no está regulada por la administración, y hay unos jaleos de miedo con el tema de la regulación. Y pasa así. Bueno, este es el decálogo. Bueno, pues es el código ético del buen restaurador, pues la conservación preventiva, lo que hablábamos antes, intentar no intervenir demasiado, porque toda restauración es igual que la medicina. La medicina preventiva es mucho mejor que una operación, ¿no? Una cirugía, pues igual con la restauración, es mejor que te ocupes de conservar, de preocuparte por la temperatura, la humedad, cómo está la obra, tal, en lugar de intervenirla, ¿no? Pero bueno, como vamos, pues siempre te llega la obra hecha polvo y tienes que intervenirla, ¿no? Pero bueno, en principio es solo ocuparte de la conservación preventiva. Pues eso, la restauración en los casos más graves, hacer siempre una investigación interdisciplinar, pues eso, químicos, historiadores del arte, arqueólogos, arquitectos, bueno, y restauradores de diferentes disciplinas, y más ahora que la gente está como dedicándose a, no, yo soy restauradora de textiles, yo soy restauradora de, que está muy bien, porque es muy difícil abarcarlo todo, bueno, por propia experiencia, porque yo hice pintura, pero la vida, bueno, no sé, de repente me salió un trabajo en Roma con negativos fotográficos, yo no tenía ni idea de lo que eran los negativos fotográficos. De ahí me salió por internet un trabajo en Escocia, en los archivos nacionales, y yo decía, bueno, no puede ser, súper jovencita. Me fui a trabajar allí y me metí en el tema de la fotografía y tal, y luego cuando volví a España, aquí, ¿qué es eso? Y entonces dije, bueno, pues nada, me subo al andamio, y me metí a hacer piedra hasta hoy. Pero bueno, ahora estoy retomando el tema de la fotografía, lo estoy con un posgrado y tal, pero bueno. Pues eso, que es importante que los restauradores mismos igual que la medicina, es que es lo mismo, al final, ¿no? Un dermatólogo, ¿no? El principio de mínima intervención, siempre evitar la eliminación. Bueno, lo leo, es de importancia trascendental. Toda manipulación de la obra implica un riesgo. Ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo la degradación natural del paso del tiempo. Deben rechazarse los tratamientos demasiado intervencionistas. Evitar la eliminación sistemática de adicciones históricas. Y a Brandy, ¿no? No puedes eliminar, no, es que esto no es de ahora, bueno, fuera. No podemos tampoco actuar así. Por eso con la pizarra de Carcassonne yo creo que ahí se va a generar un debate también entre los que lo hagan. Pero bueno, en el caso de que se decida eliminar una adicción de este tipo, deberá justificarse exponiendo sólidos argumentos, y antes de intervenir siempre se debe realizar una descripción y documentación de los elementos que se van a eliminar. Y nada, y documentación, la documentación es básica. Y últimamente yo en Barcelona he visto que hay gente que ya no hace fotos y no hace vídeos, que es interesantísimo, me parece a mí, ¿no? Hacer como pequeños vídeos de cómo estaba del proceso y del resultado final, no sé, porque qué mejor divulgación, ¿no? Que eso, bueno, pasa si quieres. La consolidación es un problema muy importante, la consolidación de los soportes, en madera y en piedra, porque todavía están los japoneses, supongo que serán, no sé, inventando nuevos productos, porque no se llega más allá de unos milímetros de la piedra, y hay muchos problemas con la consolidación. ¿Sabéis, no? La piedra se debilita, muchas veces está enferma por el corte de cantera o por lo que sea, y se va debilitando, entonces lo que hacemos los restauradores en las zonas que lo necesitan es consolidarlo, pero claro, solo tienes consolidantes lo que hay en el mercado, porque siempre se utilizan materiales tradicionales tipo cal, arena lavada, siempre se intenta, pero claro, para consolidar se utiliza pues silicato de tilo la mayoría de las veces. El silicato de tilo, están habiendo ahí un montón de investigaciones que pues eso, te consolida, digamos que sí, es la palabra es consolidar, no tengo ahí el sinónimo, pero la primera capa solo, o sea, llega ahí como un corte, llega un poco así. Y están haciendo ahora, hubo unas jornadas en Barcelona hace poco sobre las nanopartículas de cal, que proyectadas y tal, y bueno, parece que va bien, pero bueno, todavía no está ahí la cosa clara de la consolidación. Pero bueno. Luego la limpieza
La limpieza también es muy importante porque la limpieza sí que es irreversible. Lo que has limpiado ya no lo vas a poder volver a poner. La reintegración y tal la puedes quitar, pero la limpieza, lo que se ha llevado, se lo ha llevado. Entonces tiene que ser controladísima. También yo considero que también debe de ser un tema a tratar con el grupo interdisciplinar, porque, bueno, pues eso. Nunca se debe alterar los materiales que componen la obra, estructura ni el aspecto primitivo. Debe de ser homogénea, claro, no puedes limpiar un trozo y el otro dejarlo. No, o sea, se tiene que limpiar todo por igual y si hace falta insistir, pues se tiene que insistir, pero y primero tiene que ser mecánica, con pues, bisturíes y tal, y luego ya química, con disolventes y eso. Y últimamente también se están poniendo las pilas porque los restauradores somos ahí, muchos caemos muy enfermos con el tema de los disolventes, porque es todo muy tóxico, muy tóxico, muy tóxico, y ya no entra porque son, no sé, yo he trabajado con dimetiles-formamida, con cosas que ahora están prohibidas. Y bueno, estaban prohibidas en Europa y aquí en España era pero es que limpian mucho. Lo que tienes que llevarte, el dimetil se lo lleva, entonces es como wow. Y nada, y luego dices, bueno, pues hay gente, ¿no?, que cuando estás desesperado, KH7, pues KH7 no puedes. ¿Por qué? Porque KH7, que también te lo limpias, pero no puedes porque no te dan la fórmula. No te dan. Y puedes llamar a KH7 de Alemania donde estén y no te dan la fórmula, es como Coca-Cola. Es secreto, ¿sabes? Entonces, claro, no, yo me niego a utilizar una cosa que luego no puedes tener en un informe, ¿sabes? Entonces, pues nada, haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Por eso los secretismos. Yo creo que la mayoría de veces secretismos son con las fórmulas de limpieza. Pues eso, tema pátina, aquí súper importante, y muchas veces el barniz te lo tienes que eliminar, pero si está en malas condiciones, si está ennegrecido, amarillento, pero si está bien, ¿por qué te lo vas a llevar? Es la capa final que supone el artista, con lo cual, claro, también es, pues eso, mucho debate y mucha discusión ahí entre los profesionales. Pero bueno, nos llevamos todos muy bien, ¿eh? Yo tengo grandes amigas ahí restauradoras. La reintegración, bueno, ya lo hemos hablado, el tema del tratecho y el puntel tratecho es la reintegración discernible, que son las rayitas, y el punteado, que es a base de puntitos. Que si cuando vayáis a una exposición, si queréis, ahí fijaros en los cuadros que sean antiguos. Porque hay reintegraciones hechas con tratecho que son maravillas, que son mejores que el propio cuadro. Y luego siempre los materiales tienen que ser inocuos y irreversibles. Y discernibles del original, claro, que no puedes ahí engañar, no puedes hacer falsos históricos, ¿no? El tema del informe, súper importante, tema criterios y tema metodología, todo escrito y fotografiado de antes del proceso y del después. Y luego el tema de la ubicación. No se tienen que trasladar las obras. Se han hecho barbaridades, pero no se tienen que volver a hacer, ¿no? No me sale fácilmente, pues es como un sufrimiento para la obra, el hecho de ser movida, es una barbaridad, es una barbaridad. Nosotros hemos hecho el traslado, en Toledo recuerdo que hicimos un traslado de una yesería en una casa que se estaba cayendo, bueno, el de los jamones, bueno, esto me están grabando y luego se va a probar, pero bueno, un tío muy importante se compró una casa y se puso ahí a hacer reforma y yo veo un palacete, pero bueno, se estaba cayendo y sacó unas yeserías que estaban bajo del todo, entonces evidentemente se tuvieron que arrancar, en esos casos sí, hay casos y casos. Pero ahora, por ejemplo, todo el tema este de las obras de Sigena, que es, bueno, es que me parece una barbaridad, pero bueno. Y eso, y la conservación, la intervención no acaba cuando acaba la intervención, porque tiene que haber un mantenimiento y un seguimiento de las obras, siempre. Siempre tienen que darse pautas para un buen mantenimiento. Pasa si quieres. Bueno, estas fotos son porque estaba buscando fotos y tal, y digo, bueno, pues voy a poner mías. Esto es en una fachada de Barcelona. Pues eso, que había un agujero porque había un cuadro de luces, que creo que era de principios del siglo, entonces lo quitamos y reintegramos. Y se quedó así. Bueno, no lo hice yo, lo hizo un compañero, pero bueno, eso es una reintegración ahí con materiales, ahí ese mismo material, pero bueno, es discernible, lo que pasa es que no se ve. Pero el color de la junta era distinto, ¿no? Bueno. ¿Mejor o peor?
No sé, yo lo veo. ¿Igual? Bueno, no será el problema. No, el problema el que lo quema es el proyector, pero es por no tocar pelo en directo. Vale, pues. Bueno, esta es la misma fachada de Andresola. Es una fábrica de principios de siglo y nada, y se llamaron a restauradores para restaurar el ladrillo y eso todo lo hicimos restauradores y estucadores. Y esta es la diferencia que veo que aquí, bueno, este es un cuadro, San Pedro. Aquí se queda, espera. Este es San Pedro en su cátedra, este es un cuadro en Fuerteventura, que es el cuadro este. Pues esto, bueno, no es nada tan mal. No. No, pero bueno, tranqui. Si quieres colorearlo. Sí que es verdad que a alguien se le había caído un bote de pintura o algo y estaba todo manchado, pero por arriba, pero bueno. Y bueno, fue una obra muy interesante, la verdad que era ahí, fue como mi hijo. Estuve ahí 4 meses con ella, me encantó. Bueno, esto también se ve un poco raro. Bueno, simplemente quería mostrarnos dónde a veces trabajamos. Esto es el andamio de Malta. No sé si lo veis, pero tenía 35 pisos esta parte y esta tenía como, no sé, una barbaridad. Eran como 32 pisos de andamio. Tuvieron que traer andamios de Inglaterra porque no había suficientes en Malta. Sí, yo parecía Popeye porque no había ascensor. Entonces tenías que subir y bajar y era tremendo. Sí. Pero bueno, fue un poco un despropósito el trabajo en Malta porque eso también hay una denuncia que tengo yo. También me enfadé mucho en esa obra porque desde Europa, bueno, Malta acaba de entrar en Europa y tal, entonces Europa dio ayudas para hacer cosas y Valletta es la capital de Malta, está toda fortificada para cuando los piratas del siglo XVII venían, pues que no pudieran llegar, no sé. Y entonces se dio un montón de dinero desde Europa para que eso se restaurara. Y hicieron una UTE, que es una unión de empresas, era una de Florencia, otra de Malta. Y los de Malta me mandaron un email y me dijeron que me querían para trabajar allí y tal. Bueno, yo fui y me dijeron que era la encargada de la obra, yo tenía que decidir decidir cómo se tenían que hacer las cosas. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Wow. Y una cosa como muy importante, ¿no? Mis trabajadores eran todos de Eritrea y de Somalia, que cobraban, no sé si 400, 500 euros y vivían en contenedores de barco, en un sitio que estaba lleno de contenedores de barco para que ellos vivieran. Y la intervención que se hizo fue pésima, horrible. Y allí no vino nadie de Europa nunca a mirar, ni a controlar. Entonces esa era mi lucha, ¿no? Bueno, nunca llegaron. Y luego lo más gordo que pasó es que a un chaval se le cayó una piedra. Claro, esto eran sillares de piedra enormes y claro, había muchas que estaban hechas polvo, porque además la piedra de Malta es arenisca, entonces se destrozaba, no era, bueno, y se tenían que cambiar. Había unas que se tenían que quitar y poner otras. Y a un chico se le cayó una en un dedo y claro, no podía ir al hospital porque no estaba... Bueno, y además como era negro y en Malta son todos muy racistas, tuve ¡María! Y me subí corriendo al andamio bien, bueno. Y yo tenía un botiquín y me gasté el botiquín evidentemente en el dedo del chico. Y nunca trajeron otro botiquín. Nunca lo trajeron. Yo me volví loca pidiéndolo a Florencia a todos lados. Y nunca lo trajeron. Y eso que se juntó con lo del tema de Europa, junto con que la parte florentina por las noches venía y echaba lejía en las paredes, en las piedras, para que se limpiara, porque yo no había forma de limpiarlo y en lugar de buscar una solución, echaba lejía. Esas 3 cosas yo decidí, digo, bueno, me tengo que escapar de aquí, ¿no? Y me escapé. Bueno, me fui a Fuerteventura de el padre. Esto es Valladolid. Una portada que hicimos de piedra también, muy interesante. El antes y el después. Hasta así. Bueno, y estos son, bueno, porque quería ahí como generar debate y así ya en verdad he acabado. Quería ahí, bueno, esto es la Capilla Sixtina que se estuvo restaurando durante 14 años por Gianluigi Colalucci, que patrocinó la restauración, esto me he enterado, ahí preparándome esto, una televisión japonesa que pagó 15 millones de pesetas para restaurarla y tal, y para luego tener todos los derechos. Y aquí cuando llegó este señor, pues claro, bueno,
era la bóveda y el juicio final estaban así. El juicio final no se ve, pero bueno, estaba ennegrecido y tal como esta foto. Pasa así. Y bueno, este es el andamio que montaron, que me parece una gozada, ¿no? porque había como una torre desde el suelo, subía como un ascensor y luego el andamio se movía y unos carriles se iba moviendo así, que me parece como bueno. Es que me parece una gozada. Me encantaba la foto. Y entonces ahora la siguiente foto es cómo se quedó. Es una pena porque se ve un poco raro, pero bueno, los colores ahí, bueno, pues una viveza de color tremenda y tal. Y entonces las críticas que le achacaron a Colalucci fue que esto, Vasari, en el siglo XVI, hay unas crónicas que dicen que la Capilla Sixtina es un sitio maravilloso, bueno, explica todo, pero no dice en ningún momento que tenga luz, ni que tenga colores vivos. Entonces esa es la crítica que le hacen a Colalucci, porque Colalucci realmente lo que utilizó fue la B57, que es una papeta que se utiliza todavía hoy, que es bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, desogén y bueno, son varias cosas. Más él tiene todos los gramos, bueno, el informe la verdad que es ahí fantástico. Y bueno, esas son las críticas, pero realmente él solo limpió. Solo limpió. Dime. No tengo ni idea de lo que se hizo en San Nicolás. En San Nicolás de Valencia. La capilla valenciana. Sí. Lo digo también por eso y lo digo por el tema de los patrocinadores, hablando de la ética. Hasta qué punto el restaurador, como tú decías, es libre de considerar lo que debe hacer o lo que le impone el patrocinador, sumado a otro problema ético también, dirigido a el supervisor, que en este caso cuando es un BIC o un bien cultural, está dirigido por los organismos oficiales, ya sea la Consejería o otro debate ético. Cuando la cultura, no solo la restauración, sino en otros ámbitos, está dirigida por la política. Y creo que un problema que hay en Valencia que afecta a todos los ámbitos es que sea el signo que sea, la política siempre ha utilizado el arte como vehículo para muchas cosas. Quizás deberíamos plantearnos hasta qué punto el arte debería estar tan ligado a los organismos oficiales y por tanto a la política, sea del signo que sea. Sí, cuando hay elecciones no hay restauradores libres. No encuentras restauradores para trabajar porque cuando hay elecciones está todo el mundo trabajando porque el fondo se restaura. Es vergonzoso, sí. Critico lo mismo a los patrocinadores privados. Se pueden encontrar, tú sabes que se pueden encontrar y que te dejen trabajar libremente, pero no siempre puedes encontrar un buen patrocinador que respete tu trabajo. ¿Sabes? Yo creo que gracias a nada, pero he estado mucho tiempo fuera de Valencia. Pero claro, aquí las cosas funcionan de una manera muy especial. Y no sé si lo quiero ver, ¿sabes? Porque porque estos días preparándome esto y tal, me he movido un poco y he hablado y he visto y tal, y me parece como mentira que una ciudad tan grande haga las cosas como las hace. Hay ciudades mucho más pequeñas que son muy rigurosas y hacen las cosas como con mucho rigor y muy bien hechas. Y la verdad que sí que es cierto que aquí todavía no... En el Patriarca sí que me hicieron hacer cosas que ya te digo que me tuve que ir. Lo de la Virgen de los Desamparados es otro escándalo. O lo del Museo Pío Quinto, el Museo de la Ciudad, y llegó un día Rita Barberá, digo Rita Barberá porque es la que tocaba, y dijo que quería la escalera dorada. Y claro, los restauradores entraron en pánico porque dijeron que no, y ella que sí, que si era necesario con Titan Lux, pero que ella la quería dorada. Ahí se plantaron, era la gente del Pío Quinto, y no lo hicieron. Pero otras veces, por ejemplo, en el caso de Mercadona, no sé lo que habrá pasado, porque la restauración, que está muy bien, que estupendo, yo he ido a verla y he recordado mi infancia, donde igual que se ve en la Capilla Sixtina, es un antes y un después, pero yo sé que los materiales, por ejemplo, que se emplearon con la Virgen de los Desamparados, con la Virgen aún, con todo el retablo,
fue de la peor calidad, porque no había ningún tipo de investigación, ni histórica, ni de materiales, ni todo lo que tú has planteado como un problema ético, pero no por los restauradores, sino por los políticos. Están detrás. Por el patrocinador y por el organismo. Y porque se acaba el presupuesto, tienen X de presupuesto, y dicen, tenemos esto. Y dicen, pues hasta aquí hemos llegado, pues lo otro es falso. Yo creo que debería de haber como una entidad que defienda, igual que hay entidades que defiendan a los animales, que no pueden hablar, pues que entidades que defiendan al patrimonio. Y mirando lo de las críticas a Con la Lucha, leyendo estos días, he visto que hay una entidad en Nueva York, bueno, que es internacional, que se llama Artwatch International, que tiene está en Nueva York, que luego tiene como una sede en Londres, y me quiero poner en contacto con ellos, porque ellos denuncian eso, denuncian los abusos que se hace con el patrimonio. Los mismos restauradores, porque hay restauradores que sí que se venden ahí, que lo entiendo, necesitas comer, bueno, pero yo creo que el patrimonio no tiene un color político, ¿no? Sí, pero ya no solo color político, sino dicho claramente el analfabetismo del que tiene el puesto de decisión, que normalmente es un político, no es un técnico. Y concretamente en la restauración, pues es un tema muy peligroso, bueno, en todo el patrimonio, en todo lo que tiene que ver. Bueno, pero sigue. En la Capilla Sixtina, perdona, dices que solo limpió. Sí, a que no parece. Pero solo limpió con la papeta B57. Sí. Y aún así ha tenido muchas críticas. Un montón. ¿Pero por desconocimiento de que solo había limpiado o porque se llevó la pátina? O porque... ¿Sabes también qué pasa? Que es criticar es tan fácil. Sí, ya. Y tan guay, ¿no? Que te quedas ahí tan ancho. Pero no. Por ejemplo, de la limpieza de los cuadros de Nueva York de Sorolla, que los han traído aquí a la Fundación Bancaja, ¿qué opináis? ¿Sabéis algo de cómo están? No, porque a mí me parece magnífico, pero claro, no tengo ni idea desde el punto de vista de la restauración. No sé, yo creo que si limpian, si es limpiar, es que realmente no. Ay, esto quiero explicar lo que es. Espera, ponla atrás. Realmente si es limpiar, este humo y estas resinas y eso. Pues claro, aquí había en la Capilla Sixtina no había luz artificial. Entonces, claro, es el humo y luego habían muchas grietas donde entraba agua. Entonces el agua, la filtración, la cal. Entonces se lo dejaba todo blanquecino. Entonces ahí por eso han utilizado la papeta B57, porque si le metes el ETA, que es un producto, pues se lleva también los restos, bueno, la cal petrificada. Pero si solo han limpiado y sale el cromatismo, es que estaba. Claro. No, porque las críticas son que se han llevado veladuras en la limpieza. Veladuras. Sí, pero claro, por eso ahí el telo demuestra. Las veladuras era otro tema. Claro, el tema de veladuras, bueno, tú no sabes la de pollos que hay con el tema de veladuras. No tengo ni idea, pero me lo imagino, eso debe ser. Eso es. Las veladuras son pinceladas muy suaves. Las veladuras son pinceladas muy suaves. Como velos, ¿no? Claro, es un velo que hace como una sombra. Entonces, por ejemplo, ves esto y ves esto, ¿sabes que aquí está más oscuro? Pues a lo mejor es ahí como, eso no es suciedad, eso es una veladura. ¿Sabes? Eso puede ser una crítica, ¿no? De alguien tal que no sepa mucho, porque claro, realmente aquí no es una veladura, aquí no se está llevando pintura. Pero bueno, yo supongo que gente en una obra tan excepcional como la Capilla Sixtina se hicieron pruebas de lo que era veladura y no creo que se llevaran pintura. Bueno, lo que pasó también ahí en la Capilla Sixtina es que no sé qué hora es, no sé si me estoy ahí. Pues lo que pasó es que el braguetone fue Volterra, ¿no? ¿Cómo era Volterra? Porque con la contrarreforma en a finales del siglo XVI, claro, Miguel Ángel hizo los desnudos. Entonces el braguetone lo que hizo es que fue tapó ahí las vergüenzas de unos cuantos. Y sí, quiero llorar. Y entonces la cosa es que luego,
Pero lo tengo todo súper apuntado. Los taparon a todos. Sí, y Daniel de Volterra. Esto lo hizo en el siglo XVI, pero que Daniel de Volterra fue un discípulo de Miguel Ángel, y Miguel Ángel ahí le dijo, bueno, no pasa nada, tal, te han hecho hacerlo, tranquilo, lo vio bien. Y entonces luego en la restauración de Con la lucha eso se respetó, no se quitaron los velos que puso el Volterra este, que bueno, luego se le llamó el braguetón, porque la ponía como bragas. Pero luego Miguel Ángel lo que hizo es que el Volterra, el braguetone, lo mandó Biagio de Cesena, que fue un obispo. El obispo le dijo a Volterra, tienes que poner bragas y tal. Entonces Miguel Ángel, su venganza fue este personaje que tiene la cara de Biagio de Cesena, y le pone con las orejas de burro, lo enrosca en la serpiente y lo pone en pelota, cuando está ahí, pues eso, desnudado. Me hizo mucha gracia, ¿no? Lo del personaje de Biagio de Cesena, por eso lo quería enseñar. Nada de eso. Luego las otras intervenciones sí que se las llevó. Las otras bragas que se fueron poniendo durante la historia, él con la lucha sí que no las respetó solo las del discípulo Volterra. Bueno, y este es el caso de Sigena, que era para que, bueno, no sé qué pensabais y tal. Esto es lo que queda en Sigena, en el monasterio, y en la siguiente foto se ve en el Museo Nacional de Cataluña, que las llevaron y las pusieron aquí. Y en la siguiente foto se ve la restauración de un luneto de estos. Que bueno, la restauración. ¿Veis la laguna? Se ve la diferencia. ¿Ves cómo se ha trabajado? Bueno, me parece, me encanta. Yo he trabajado mucho tiempo en Cataluña y sé que allí se trabaja muy bien y son bastante rigurosos, hay grandes profesionales. No se puede siempre, pues bueno, como siempre y tal, pero bueno, yo he tenido muy buenas experiencias allí, creo que con el trabajo son muy rigurosos. Yo siempre que trabajo allí, siempre hay una supervisión muy profesional que te controla, tanto al principio, a mediados y al final de obra, y se suelen hacer bien las cosas. Y supongo que, claro, no siempre, pero la mayoría de veces. Y nada, era la última. María, ¿y has tenido experiencia de trabajar en un equipo interdisciplinar? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí que han venido químicos, han hecho pruebas, nos han dicho lo que pensaban, que bueno, ha estado muy bien, han pillado a lo mejor han pillado muestras porque este material, no lo podemos quitar. ¿Con qué lo quitamos? Vamos a llamar a un químico, que venga un químico, coge muestras, se lo lleva, va al laboratorio, lo analiza, tal, nos dice lo que es, vale, en base a lo que es, ya tienes conocimiento, ya investigas a ver cómo lo puedes eliminar. Eso sí, pero que trabaje codo con codo, no. ¿Y eso no está en el código? Sí, está en todos los sitios, recomendaciones, convenciones, cartas, está en todos lados. El problema también es que otro problema muy gordo es que la profesión no está regulada. Hay un montón de guerra entre nosotros mismos ya. Entre nosotros, y es una pena, porque hay licenciados de Bellas Artes especializados en restauración. Luego hay gente que ha estudiado en escuelas superiores de restauración. Luego hay gente que es historiadora o arqueóloga o lo que sea y tiene un curso, pero no hay una regulación, ¿sabes? No hay. Entonces es otro de los problemas que se meten en todo este embrollo de problemas, pues hay uno más y es ese. Pero la situación aquí, ¿cuál es? ¿En Valencia? Sí. Bueno, yo acabo de llegar. Pero así lo creo de profesionales que están haciendo... ¿Podrías coger, por favor, si podéis, o subir un poquito el tono o levantéis la mano para que os puedan dar el micrófono y así se puede registrar todo? Gracias. Yo que quería que nos contaras un poco cuál es la situación que ves, ¿no? El mayor problema para trabajar en equipo multidisciplinar o cuál es la profesión que trabaja más en la restauración del patrimonio. Porque hemos hablado una vez, ¿no? Que a lo mejor hay muchos arquitectos, pero no hay historiadores. No sé, un poco que nos contases cuál es la situación que ves o que te parece más crítica. Voy a hablar algo.
experiencia extensa en Valencia. Me gustaría tenerla, por eso me quedo por aquí. Pero lo que veo es que los arquitectos ahí deciden y que está muy bien, pero creo que se tienen que apoyar en otras disciplinas que se dejen ayudar, ¿sabes? No sé, cuando están rehabilitando o están restaurando o están dedicándose a la conservación de patrimonio, no siempre, bueno, yo no lo critico, pero no sé, creo que sí que debería de haber ahí una conjunción de profesionales que se ayuden unos a otros. Lo que pasa es que eso es mucho dinero. Mandan mucho, ¿no? Los arquitectos quieren mandar mucho, ¿no? Bueno, también es cierto que la responsabilidad que tiene un arquitecto. Otro problema de los restauradores es ese, que el restaurador tampoco asume la responsabilidad que tiene. Muchas veces caemos en, nada, tú llegas a trabajo, tal, no sé qué, pum, 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 ahora me voy a casa, tal. Sí, está bien, pero yo creo que la restauración es un trabajo que te implica mucho y tienes que, no sé, ¿sabes? Es un trabajo como una forma de vida, no sé, ¿sabes? No... Que tienen que asumir sus propios riesgos cada profesional, porque claro, el arquitecto asume el riesgo del estructurista, claro, el suyo propio, el del restaurador, el del aparejador, el de todos. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que un albañil que tenga así un poco de mano va a ser mucho más barato que un restaurador. Eso es una cosa, pero es que otra, es que ahora mismo yo veo en obras que los restauradores cobramos menos que los albañiles. Que sí, que no pasa nada. Los arquitectos también como en albañil flipas, pero no sé. La ley de los Reyes también está restaurada, y me parece, no da la sensación de que sea una mala restauración. La ley de los Reyes lo hizo una escuela taller, creo. Lo hizo una escuela taller. San Miguel. San Miguel de los Reyes. Yo creo que es muy buena la con la cárcel, y a mí me pareció que lo habían más o menos logrado. Y se ve lo que había y lo que hay, y el edificio es un edificio bien, y bueno, creo que lo van conservando poco a poco. Sí, yo recuerdo cuando hicieron la escuela taller. Sí que pedían ahí gente para gente para aprender y tal. Y, ¿sabes? Yo creo que en Valencia pasa otra cosa también, que yo creo que muchas veces restauran los de prácticas. ¿No? Y eso no es demasiado riguroso, ¿no? Yo siempre tienes que hacer prácticas, ¿no? Cuando estudias algo, yo he hecho prácticas. Pero tienes que estar encima. Tienes que estar encima y no te lo pueden hacer ellos, las cosas. No es... Bueno, es que me parece no sé, pero en todos lados. El otro día me fui yo a una clínica, bueno, todo esto los restauradores sufrimos mucho de espalda, de todo. Y siempre estamos en los fisios. De hecho, la pareja perfecta es un fisio, no, y la historia es que porque yo siempre estoy en fisio. Pues ahora en la clínica donde yo voy son todos de prácticas. No, es que me la he dejado, ya no voy, porque no estoy de acuerdo en que eso suceda. ¿Qué pasa aquí? No, claro, es que son esclavos, bueno, no les pagan. No sé, hay como una historia con lo de que no sé. En Cataluña, por ejemplo, no hay ninguna empresa que se nutra de gente de prácticas. Yo no lo he visto nunca, no he trabajado nunca en una empresa que venga uno también con nosotros a trabajar. Y aquí en Valencia es la tónica general, por lo que me cuentan, yo tampoco. Pero no sé, esa falta de respeto al patrimonio. Es que, no sé, la falta de respeto brutal a la persona y al patrimonio. No sé. Sí, Teresa acaba de decir por lo bajito. ¿Era para mí o era para ti? No, creía que era para mí porque a mí también había oído la palabra. Te quería preguntar, a raíz de lo que has dicho del respeto por el patrimonio, ¿qué te parece la sensibilidad de los ciudadanos, aparte de la profesionalidad? ¿Qué hay del resto de la población, que somos los que disfrutamos el trabajo de los restauradores? Yo creo que hay como ¿Es sensible o crees que no? ¿O pasamos también? Yo creo que hay un 10% de gente sensible, pero hay un 90% importante que, bueno, ¿no?
no sé cómo lo veis vosotros, porque yo del público en general, no sé, pero yo creo que son ahí, es un 10% del pueblo el que valora realmente y el que está preocupado, porque no, mira, este es el palacio de tal. Yo no sé, porque mis amigos, pues eso, sois vosotros, hay historiadores, tal, pero la gente ahí no la veo yo muy por la labor de preocuparse, no sé, no hay una sensibilización, no interesa tampoco, a lo mejor es que no da dinero, entonces ahí como en el mundo que vivimos y no da pasta, pues no da, no sé. También es una cosa. O la difusión, ¿no? La falta de conocimiento. Total, un problema de educación. Pedirle a Elena la palabra. Pilar, Miguel Ángel. ¿Me toca? Sí, bueno, decía eso, que Teresa había dicho por lo bajín y lo que yo tenía escrito. Yo creo que la restauración en este momento y desde el siglo XVIII, que es cuando tú nos has contado muy bien, que empieza a plantearse, está sometida al discurso neoliberal como en todas las profesiones, la arquitectura, los fisios o lo que sea. Claro, el discurso neoliberal de qué se ocupa, del rendimiento. Es decir, en el análisis de un proyecto, sea el que sea, funciona el rendimiento en primer lugar. Pero creo que restauración tiene un problema añadido, porque en ese rendimiento se introducen dos elementos, lo que es la restauración civil y lo que es la restauración religiosa. Yo tengo entendido, no soy una experta, pero escucho a gente y he estado un tiempo en partido político, en cultura, por lo tanto he tenido la obligación de enterarme. Casi el 90% de la obra que se restaura en la Comunidad Valenciana es religiosa. Y no solo religiosa, sino de aquí de la comunidad, sino religiosa de otros lugares de España que se paga con dinero público valenciano. ¿Y qué ocurre? Que cuando la restauración es religiosa está sometida a unos criterios, incluso te diría de, si es en un pueblo, del sacerdote del pueblo. Yo conozco, porque escucho a mucha gente, restauradoras, que les querían pintar la Virgen que estaba allí en la hornacina de la fachada para que no se deteriorara, y el promotor de la obra de la iglesia había limpiado la fachada, no con restauradores, sino con el albañil un poco listo que sabía más o menos cómo hacerlo, porque sabe limpiar la piedra, y lo hacía. Entonces ahí hay un problema. Luego, por ejemplo, está en la religiosa, que digo que llega casi al 90% de lo que se restaura en la Comunidad Valenciana con dinero público, está la cuestión de los presupuestos. Eso tendría, ¿dónde está Jordi? Aquí que tenemos un diputado, tendría que estar sometido a un control del Consejo, pero también a un control de los ciudadanos. Es decir, las partidas presupuestarias que se dedican a patrimonio dentro del patrimonio de cultura es minúscula. O sea, minúscula. Y entonces esos presupuestos que se incorporan están sometidos a la voluntad política, como tú decías, del signo que sea. ¿Y la voluntad política qué hace? Tener prioridades políticas, no prioridades culturales, de bienes culturales inmuebles. Ni muebles, ni de cuadros, ni de res, sino políticas. Si le interesa hacer una obra en un momento determinado porque le va a producir votos en la próxima legislatura, considera que es así, lo van a priorizar. Pero lo van a priorizar con criterios. Yo no soy muy de lo técnico, soy muy de lo técnico porque creo que hay que tener sensibilidad interdisciplinar, no solamente esto se hace así o se hace así, sino, como tú muy bien decías, con criterios históricos, con criterios, bueno, aquí se me cruza, y como se me cruza le voy a decir el famoso problema que tuvimos con Sagunto, por ejemplo, y hace algunos años, pero hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la Virgen, que ya la he citado, hay muchos elementos. Por ejemplo, restaurar la Virgen fue un problema, una cuestión política,
que no había que restaurarla. Yo he visto a la Virgen desnuda y porque sabéis que es una Virgen ya es un palo en realidad. Y yo decía, qué suerte tengo, soy una privilegiada de tener acceso a esta documentación que me están enseñando los restauradores, porque para mí fue, bueno, yo amo todo lo religioso y no soy religioso, pero amo todo lo religioso. Entonces, ¿cómo regular? Creo que es una pregunta ética. ¿Cómo regular que las prioridades no sean políticas, que la restauración tenga un equilibrio entre restauración civil y religiosa, que por supuesto hay que restaurar, pero también tenemos que pensar que la religión no paga al Estado absolutamente nada por los bienes que se restauran, no paga ni el IBI, y en cambio lo pagamos los ciudadanos. ¿Qué hacen los partidos políticos con respecto a esas prioridades? ¿Quién lo decide? Son problemas realmente éticos y teniendo en cuenta que vamos a ir cada vez más, desafortunadamente, a que sean promotores inmobiliarios quienes se ocupen de estas cosas. El cardenal Cañizares tiene sobre ellos el derecho. ¿Te parece? Por si quieres escuchar. Hola. Pues yo quería hablar del caso de una escultura, una talla medieval que es de Carlet, no sé si conoces el pueblo, que a ver, yo es que como tuve que hacer un libro sobre la escultura, pues aprendí cosas. Y entonces lo que más aprendí es cómo entendí la crisis en España y todo lo que está diciendo Pilar y lo que estás diciendo tú de el intervencionismo político y del cura del pueblo. Esta escultura la restauró el Instituto Valencia de la Restauración y bueno, lo pagó la Diputación una parte y la otra parte creo que el Ayuntamiento. Como yo me empeñé en hacer un buen artículo sobre la restauración, dije, hasta que no dé con el restaurador no voy a parar. Y hablé con el restaurador que trabaja en el Instituto Valencia de la Restauración y él me dijo que se enfadó mucho con la jefa, la directora, porque dejó que la alcaldesa, yo la nombro Rita Barberá II, la exalcaldesa, y el cura, pues entraron allí como si fuesen los dueños, porque como iban a pagar, y el cura dijo, ay, hazla bien guapa, de rojos y dorados. Pero hazmela bien guapa. Sí, bueno, guapa en el sentido que la quería bien dorada y eso. Y bueno, eso me lo... Y yo, bueno, entonces también te quería preguntar si conocías algo del Instituto Valencia de la Restauración. Bueno, que es... ¿Qué? Que yo conecté en catalán. Ya, no, pero que está ese organismo. Sí. Y no sé, y después, pues que esa fue restaurada, entre comillas, o sin comillas, en los años 60 y también quitaron partes de lo que pusieron en los años 60, porque era del siglo XIII, y vieron, pero que habían cosas del siglo XVIII que habían puesto también, y la gente del pueblo la conocía muy morenita, y el después fue pues que parecía de un anuncio de L'Oreal, según algunas. Entonces la gente del pueblo se quedó, yo lo digo también por lo que ha dicho él, y yo la vi, a ver, y está guapa. Sí, porque claro, tiene... Pero el chico comentaba, el del Instituto Valencia, que sí, que lo que habían hecho era limpiar. Solo, y bueno, que eso es lo que estaba debajo. Bueno. Es bueno, lo de, yo a veces me planteo y digo, yo estoy perpetuando la ideología esta católica, porque realmente es lo que hacemos nosotros, porque yo el 90% de las veces trabajas con patrimonio religioso y sí que es terrible. Yo no lo quiero a veces, digo, no lo quiero pensar, porque pues claro, no estoy de acuerdo. Pero bueno, es que el patrimonio que tenemos es ese, entonces... Precioso. Sí.
Pero sí, no me acuerdo la primera vez que me pasó ahí, que bueno, me lo planteó un chaval, un granjero ahí en Fuerteventura, que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí tú, Península? Digo, no, pero estoy trabajando y nada. ¿Dónde? Digo, no, ahí en la parroquia. ¿Y qué haces? Restaurar un cuadro. ¿Y quién te paga? Digo, el cabildo. ¿El cabildo? ¿En la iglesia? ¿Qué te pago yo? Bueno, me he hecho una bronca y me digo, vale, pues yo qué sé, que fue la primera vez que dije, ostras. Pero bueno, sí, la verdad que eso. Y eso me pasó a mí, no, a una compañera trabajando, porque ella se ocupó de hacer la Virgen, la Madre de Dios del Sufrachi, que en Benidorm, que es la patrona. Yo no sé de qué siglo era, pero estaba completamente rota, negra, oscura, sucia, era lo peor. Lo siento, eso me lo entendí. Pero la restauramos y se quedó pues limpia, hecha. Tenía la cara, la capa pictórica, o sea, la capa de preparación era así, y se veía la madera de fuera. Y claro, ellos la recordaban como morenita. Y claro, y la restauración fue una restauración ahí que la chavala lo hizo muy bien, bajo mi punto de vista, y lo documentó todo, explicó todo súper bien, pero recibió una de críticas tremenda. Siempre te expones a eso cuando tocas el patrimonio, pero sí que es verdad que a mí también me han pedido que maquille a la Dolorosa. En una iglesia, ¿cómo voy a maquillar a la Dolorosa? Simplemente así, ¿no? Que quiera, y no, ponle colores. No van colores, si está sufriendo. ¿Sabes? Pero si tienes ahí, a veces hay 10 cosas de bombero. Por alusiones. No, a ver, en relación al presupuesto que se pueda llevar a una institución que se dedica a restaurar, es verdad que nunca es suficiente. Yo tuve la oportunidad de ir aquí en Valencia, por ejemplo, hay 2 instituciones de la Generalitat que, digamos, que se ocupan de este tema que yo pude verlo, ¿no? Es, por un lado, el Archivo del Reino de Valencia y después la Biblioteca Valenciana, ¿no? Entonces, ahí, digamos, que se ocupan mucho de... O sea, están peleados, digamos, entre qué cosas llevan a cabo, ¿no? Entonces vi ahí en el Archivo del Reino de Valencia la labor de restauración que llevaban libro a libro, hoja a hoja, todas las problemáticas que tienen debido, digamos, a, pues, por ejemplo, libros de escribanos que la tinta era, digamos, que tenía componentes de metal y que con el paso del tiempo se oxida y, bueno, vas viendo cómo sufren, ¿no? Y una de las dificultades que tienen muchas veces es que la tecnología va avanzando mucho y cada vez, pues para estar al día y hacerlo mejor, pues hay que darle una fuerte inversión y muchas veces falta personal, falta tecnología. Además, son aspectos muchas veces residuales para las grandes, como los servicios sociales, pobres políticas para pobres, ¿no? Al final se traduce en que hay que rentabilizar mucho la inversión. Y es cierto que también comentaban, ¿no?, que en épocas preelectorales la directora general de Patrimonio Cultural en el anterior gobierno pues era eso, hacer campañas, hacer iniciativas de reunir cuadros, con lo cual mantiene a todo el personal volcado en esas, digamos, exposiciones que vienen de arriba y pues es trabajo que dejan de hacer en otros lados, ¿no? Con lo cual está muy politizado, ¿no? Y luego ves, ¿no?, como la riqueza que hay en esos archivos. Llegué a tener en mis manos una carta manuscrita de Jaume I, o sea, es que estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Pero bueno, en fin, también es verdad, cada uno pues, quiere más recursos para poder llegar, porque es quien sabe, ¿no?, quien trabaja el campo sabe lo que hace falta, ¿no? Y nunca, como es bien entendido o escuchado, ¿no? Sí, pero una pregunta, por ejemplo, ¿vosotros consultáis, en este caso a los restauradores o a un organismo oficial de restauradores, qué presupuesto el año 2018, por ejemplo, para el ejercicio 2018, para llevar a cabo X no sé qué? ¿O quién hace el presupuesto, el político o se consulta a los organismos? Yo no lo sé. A ver, anualmente se destina X, ¿no? Y ese X sirve para sostener en el tiempo
tanto personal, administrativo, restauradores, mantenimiento. Claro, el presupuesto general. A ver, y siempre se pelea por si se baja un poco o se sube un poco más. Y el tema, por ejemplo, como digo, de incorporar tecnología, pues ya es de, no sé, escáneres o tal, pues valen mucho dinero, ¿no? Y eso después, claro, mantenido en el tiempo, pues uno se adapta. Ni gana ni pierde a lo mejor personal y se adapta a lo que tiene. Otra cosa es eso, que para llegar, pues hace falta mucho más. O sea, del material que va llegando para restaurar, el personal que hay para restaurarlo no llega. Entonces siempre es la sensación de que se va acumulando, ¿no? Y bueno, pues Dios, por lo que pude ver, ¿no? Y se van peleando, ¿no? Pues como siempre. Y sí, está politizado. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y cómo se llevan a cabo las iniciativas privadas, como por ejemplo San Nicolás o la limpieza de los cuadros de Sorolla, que también son privados? ¿O qué? Bombardier, ¿no? La ministeria privada. Exacto, Bombardier. ¿Se pacta políticamente? ¿O es una decisión unilateral entre la pieza, bueno, la pieza tiene el propietario de la pieza, sea lo que sea, y la iniciativa privada? ¿Cómo le llega eso? Depende, ¿no? Depende. Pero si está catalogado como un bien de interés cultural o no. Pero ¿cómo le llega el turno? Que se permita la intervención. ¿A ese edificio o a ese cuadro o a esos... Es que eso es iniciativa privada. Pero Bombardier también es iniciativa privada. Si el presupuesto es privado, pues se ejecuta. Se ejecuta porque el presupuesto es privado. Vamos a ver, la Sagrada Familia está haciéndose a base de donaciones. San Miguel o sea, de los Reyes fue un consorcio entre la Diputación, el Ayuntamiento y posteriormente pasó a la Generalidad. Y lo hicieron empresas, no sé si UCES o empresas privadas que se licitaron por parte de la Consellería. Esas fueron licitadas por la Consellería. Sí, fueron licitadas por parte de la Consellería y un arquitecto, creo que es de la Consellería, fue el que dirigió toda la obra y todo eso. Luego las iniciativas privadas son privadas. Otra cosa es que sean bienes catalogados de interés cultural y entonces a lo mejor la intervención tiene algo, o sea, no, la Consellería de Patrimonio Cultural tiene algo que decidir ahí, dirigir un poco la intervención o supervisarla o lo que sea, ¿no? Y lo que decía Jordi, por ejemplo, ahora sé que están comprando material y cuadros de, pues no sé en estos momentos, empresas privadas o lo que sea, pero que tienen cuadros valencianos y que luego pasarán a restaurar, o libros. En estos momentos están comprando muchas cosas que luego pasará a restaurar, el tipo de restauración de San Miguel de los Reyes. Y, bueno, perdón, los cuadros los restaurará el Museo San Pío V, pero lo están comprando ellos, y los libros y demás los de San Miguel de los Reyes. Antes había mucho becado, como tú decías, y ahora parece que ya es personal que trabaja allí. No sé si son laborales, eso sí que no sé. Pero antes sí que había muchos becarios, que era la forma de, pues, de tener restauradores que contrataban. Y ya está. Luego, por lo que tú decías antes de las restauraciones de iglesias y tal, pues bueno, yo hace muchos, bueno, ahora unos 10 o 11 años, no recuerdo exactamente, bueno, el padre de un chiquito que tenía en análisis, pues era pintor. Y resulta que era pintor de brocha gorda. Y estaba restaurando iglesias, pagado por las iglesias, claro. Yo me quedaba así diciendo, bueno, y este hombre, claro, la experiencia, porque había trabajado ya en eso, yo no vi ninguna obra suya ni nada, ¿no? Pero bueno, la experiencia supongo que es... Pero en fin, yo me asusté en principio. No, la cosa es que también ha ido cogiendo un poco de rigor la profesión, pero bueno, eso pasa todavía. Lo que pasó con el Exeomo, lo del famosísimo Emilia, pasa todos los días en todos lados. Sí. No, es que la gente se puso las manos en el cielo, las manos en la cabeza. Sí.
No, yo quiero ir. No, sí queremos ir todos. Pero eso es... Bueno, no sé. Eso pasa en otros sitios. Porque cuando me pidieron a mí lo de la Dolorosa, que evidentemente me negué, yo estoy segura que este señor por la noche o otro día fue y le puso coloretes. Porque él quería ponerle coloretes. Entonces, ¿no lo hace esta chica? Bueno, pues ya lo haré yo. Y nadie se entera, ¿sabes? No pasa nada. Entonces es como pues eso, es una falta de respeto y una falta de que no sabes lo que, no sé, nos da igual, la educación, ¿no? Lo que decía Juana ahí, que a lo mejor es la que falla, no sé. Tal vez continúe tu discurso. Es que la pregunta está abierta. ¿Qué se conserva? Los conservadores son amantes de conservar. ¿No? Un sistema de derechas. ¿Qué se conserva y qué se crea? ¿Cómo equilibrar la balanza? ¿Esto, memoria histórica? ¿Por qué hay externo? ¿Por qué hay que conservarlo? ¿Y por qué no crear? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Quién paga? La cultura, la educación. Eso paga lo suficiente para que reconozcamos lo que hay que conservar. Pregunta. Es que él diga una cosa que tiene que ver con lo que él ha dicho, pero de otra manera. Tú has citado al principio de tu intervención en Grecia, ¿no? La Acrópolis. Y yo recuerdo que cuando fui a ver la Acrópolis, los propios que te explican todo, ¿cómo se llaman? Guías. Los guías te explicaban y esto aquí, esto allá, tal, te iban diciendo, y yo ahí fascinada, sobre todo con el Ágora, que me enamoré ahí, tuve una experiencia mística. Y terminaban siempre diciéndote, pero se lo llevaron todo, está todo en Inglaterra, está todo, nos han expoliado, nos han robado, pero quiero decir, es un sentimiento nacional. Entonces quiero enlazar lo que él ha dicho con eso. Pues la Acrópolis griega, o el Ágora, donde se llamaba Platón, posiblemente es algo de hace muchísimo tiempo, pero forma parte de nuestra posición como sujetos históricos. Entonces yo creo que tanto antes lo he dicho, yo no soy muy religiosa, más bien todo lo contrario, pero cuando voy a una ciudad siempre visito sus catedrales, por ejemplo está en Cádiz, que por cierto es una gozada, tanto como ciudad como su museo tiene unos turbaranes con unas veladuras impresionantes ahí perdidos en el Quinto Pino a la derecha, pero hay mucho arte en Cádiz, O sea, entonces los visito. ¿Por qué? Por espíritu religioso, no, por espíritu sublime, porque hay algo que transmite el arte en los distintos desarrollos de la historia que te vincula con la imperfección de lo sublime. Entonces, lo sagrado es lo profano. Sí, pero no lo sagrado en el sentido religioso, sino lo sagrado en el sentido de esa Santa Teresa de Bernini con una mujer que es la del Imperio de los Sentidos al lado, que tiene la misma cara de éxtasis, una con el sexo y el otro con Dios. Pero es la misma cara de éxtasis. ¿Cómo conseguir una cara así en el arte? Solo se puede conseguir en el arte. Entonces yo creo que hay que apoyar, por supuesto, todas las nuevas creaciones pintóricas, arquitectónicas, todo lo nuevo, pero restaurar, y más aquí que estamos en un ambiente psicoanalítico, restaurar lo que tenemos ya recorrido en el camino también es importante, porque si no restauramos, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Nos dejamos todos como una maceta. Es una mitad para tonta, pero... A propósito de tu pregunta, que bueno, estoy de acuerdo con Pilar,
también hay que decir, por ejemplo, ya que tenemos un grafitero aquí, que a ver si Lucas, bueno, te creo toca. ¿Cómo? Estaba mirando el móvil. Que ya que tenemos un grafitero aquí, Sí. en la parte posterior del Iván se le ha encargado un grafitero. Bueno, eso de grafitero lo tendríamos que discutir. Bueno, vale. Bueno, pues ya te También el invitamos graffiti un puede día. ser verdad, pero no sé si sería grafitero. Bueno, que se llama Steve, ¿no? Su nombre de grafitero, en fin, que también de alguna manera se promocionan cosas nuevas, ¿no? Por lo menos este gobierno. Sí, ¿te parece? Dani, Juana, Borja y Lucas. A ver, yo rescataría también, dándole una vuelta, pero lo que has dicho totalmente, también decimos que lo educativo, ¿no? De cómo impregnar también a la gente que le valore su cultura. Luego cada campo de la cultura tiene un mundo. Pero en el campo del patrimonio, por ejemplo, tendremos un tema más o menos claro, creencias aparte. Si se está restaurando un 90% de la obra que no es propiedad pública o que no sienten que sea suyo y sin embargo están pagando, inevitablemente aquí tenemos una distancia, que hay un distanciamiento automático, porque yo voy a disfrutar o cómo lo voy a disfrutar o cómo yo voy a sentir mío y por lo tanto contribuir, digamos, desde un punto de vista tanto desde lo económico como desde lo apreciativo, porque hay gente que tiene inquietud y gente que no la puede tener, pero que si lo siente como algo propio porque es algo constitutivo, porque son cosas que se están restaurando porque tienen un valor patrimonial y si eso tiene un valor ya tiene que estar empezando a trascender de una forma correcta a los propietarios o como se haga, y si luego resulta que los propietarios tampoco están devolviendo ese patrimonio de ninguna manera o no se accede correctamente o muchas veces no se respetan las pautas para poder visitar una obra de estas características, al final es obvio que también hay un distanciamiento. Luego están todos los valores educativos, que es que necesitamos porque la educación artística tiene que estar más presente y toda una serie de cosas. Pero obviamente en el caso del patrimonio yo lo veo todavía más claro, es decir, que tiene que tener un carácter público fuertísimo, porque eso es lo que también le va a dar una trascendencia más allá de lo político, para que no solamente se utilicen con carácter identitario lo más famoso, por así decirlo, porque hay un montón de obra preciosa a nivel rural, que no se fortalece eso en forma de un turismo sostenible y que permita al mismo tiempo a la gente del entorno conocer cosas que muchas veces no conoce. Y al final todo eso está ligado en lo mismo, que es que lo que te está limitando es que tienen que conocerlo y sentir lo suyo. Que al final, porque si no lo sienten como un poco ajeno, y eso también interviene mucho, creo yo, a la hora de poder, digamos, de inculcar el valor al patrimonio, porque es que encima está todos los días. Entonces, la gente que lo tiene a diario, sino muchas veces también la pedagogía, incluso en el punto, esos guías que comenta Pilar, que les descubren muchas veces a la propia gente que está allí. La más aguda sí que se lo sabe, pero hay otras que no, y cuando lo aprenden le dan un valor y se dan cuenta un poco más de lo que tienen y ya ahí ya se pueden permitir cosas, y luego cuando se asignan presupuestos a las cosas, pues muchas veces, porque estas cosas luego, porque eso también le pregunto yo, realmente quien, digamos, pide por ese flujo político que hemos comentado, supongo que en primera instancia serán sea el dueño o sea los que están allí, los que están en el sitio, los que piden, digamos, en primer lugar, hacen la petición donde corresponda políticamente. Oigan, esto está hecho un desastre, o queremos ser preventivos, ojalá, queremos arreglar esto. Eso pasará a un saco de peticiones, algún técnico o grupo técnico, o no, o solamente políticos, si están tomando en cuenta otras cosas. Eso sería lo interesante saber, qué criterios están haciendo a la hora de hacer esa cola de proyectos, a los que luego cogerán X dinero. En algunos casos se estará teniendo en cuenta el coste de lo que podría tener eso y en otros no, sino que directamente se estará asignando un fondo y se estará diciendo a ver qué está pasando con esto. A mí lo que me interesaría saber es si ese proceso se inicia en una demanda, supongo que aquel que viene con el pliego o el que viene con el tema ya muy cerradito para decir, oiga, yo necesito hacer esto, será el que se lleva el gato al agua. Entonces, ¿ahí falta una valoración o no la hay? Eso es lo que yo, la duda que tendría. No te digo que me la respondas, pero por plantear un poco... Juana. Tendrías que venir, porque si no el micrófono no llega, Juana. Sí, es que ahí a fondo... Perdón, que no la grabación, luego tiene que estar aquí a la escalera. Yo tengo soy de Córdoba, sí que hay un de patrimonio, Córdoba vive del patrimonio. Entonces, todo esto venía a la pregunta que ha hecho él. Allí,
ha pasado muchísimas culturas, entonces cada vez que levantas cualquier casa, pues salen ruinas. Y ahí la ley de patrimonio y de urbanismo obliga que cada vez que vas a hacer una casa y levantas, salen piedras, tienes que parar la obra hasta que venga un equipo de especialistas a decidir el valor de esas ruinas, ¿no?, que han aparecido. Y eso genera un problema grande, porque hasta qué punto, por un lado el patrimonio, todos estamos de acuerdo en los que estamos aquí, que hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, pero hasta qué punto hay que cuidarlo todo, hasta qué punto es necesario que cada cosa que aparezca, ya no el tema obras de arte, que bueno, que hay cosas que están catalogadas como obras de arte y está claro, ¿no?, pero patrimonio cultural como arquitectónico, hasta qué punto, o sea, cómo se dice esto sí y esto no. Ni idea. Yo creo que eso se funda en un malestar, que ha hablado Freud del malestar de la cultura y es solidario con este tema, ¿no?, que no podemos evitar ese malestar. Sí, además es curioso. Tenemos un conflicto permanente. ¿Verdad? Y es curioso porque allí sí que tenemos como culturalmente de educación, ¿no?, que el patrimonio es importante. De hecho, la ciudad vive, o sea, la comunidad prácticamente vive de eso, del sector primario, pero de la cultura, ¿no?, y de lo que ha pasado por allí, los edificios que hay y la cultura que tiene Córdoba, o Cádiz, como hablaba antes Pilar. Y Cádiz, que tiene hasta fenicios. No, pero claro, es que por Andalucía ha pasado todo. Pero como a nivel de educación tenemos muy claro, ¿no?, el patrimonio como algo que respetar desde muy chiquito, pero vas creciendo y te pasan estas cosas y empiezas a desprestigiar el patrimonio, ¿no? Y bueno, al final era eso lo que decía tu hermano, que la duda esa de que sí, que no, ¿cómo se resolvería eso? ¿No? Vale, está guay lo de Córdoba, es genial, ¿no?, que se conserve. No, te quiero decir una cosa. Sí, el patrimonio cultural, desde los fenicios y más en Andalucía, para la especulación inmobiliaria, estupendo. La especulación no la para ni Dios. No, de verdad, Pilar, allí las obras incluso del AVE estuvieron paradas 3 años porque allí cada vez que levantas, a no ser que lo hagas de noche y no se entere nadie, allí levantas una casa y aparece algo. No, y es que te obligan a parar la obra, o sea, es que hasta que no vaya por allí una persona del ayuntamiento especialista a mirar eso, tú no puedes seguir tu casa para adelante. Eso es así. Lo que pasa es que eso también genera mucho conflicto, porque a lo mejor salen 3 piedras gordas, ¿sabes? Claro. Y dices, ostras, esto es suficiente para que yo no me haga mi casa. Aquí, luego yo si quieres. Aquí, Lucas, vos. Es a propósito de eso también. O sea, yo aquí creo que la legislación es un poco igual. Lo que pasa es que allá a lo mejor la cosa es como más, una superficie más extensa, ¿no? Pero si aquí hubiera habido eso en los años 70, el barrio del Carmen no sería lo que es ahora. Se hubiera mantenido. Y luego ahí el problema es la discusión entre lo privado y lo público. Porque las casas del barrio del Carmen eran claras, claro. Entonces, pero ¿cómo han dejado el barrio del Carmen? Es una mierda. Este es el tema. Sí. Pues un momentito, nos vamos a ir, no es que nos interese, pero es que hemos querido. Y no quería interrumpir. No, que hable vos si quieres. ¿Vas a hablar de lo mismo, en la misma línea de lo que se está diciendo? No, es de lo del graffiti. Se te oye bien. Sí. No, del tema de lo que comentaba Paqui del graffiti, el arte urbano, el street art y todo esto. Bueno, 2 cosas, serán solo 2 apuntes. El tema es que eso, o sea, está pensado como algo efímero, pero hay mucha gente que ya se van a los sesos en cómo se van a conservar todas esas obras, ¿sabes? Por ejemplo, obras, una firma, por ejemplo, una firma no tiene valor para nadie, ¿no? Pero si fue la primera firma que se hizo en una ciudad, pues sí que tiene valor, ¿no? Y por ejemplo, las que hacía Muelle en Madrid, pues han intentado conservarlas, creo que queda una, y cosas así, ¿no? Y luego está el tema de Banksy, ¿no? Todo el mercantilismo que se está haciendo. Sí, y el tema de cómo... ¿Quién decide qué es lo que hay que...? ¿Sabes? Ahora hace una obra Banksy y arrancan la pared y la venden por $1 millón, ¿sabes? ¿Quién decide, sabes, la especulación, ¿sabes? No sé, eso es otro tema. O sea que el tema da para mucho, ¿eh? Yo
Quería pegar aquí un quiebro, porque estamos yéndonos al tema del patrimonio, no podemos eludir la cuestión política y la cuestión ética que hay de trasfondo en todo esto, y es evidente que el debate es rico en esto y que podríamos seguir, pero quería profundizar en una cosa que has dicho tú de soslayo. Me ha gustado mucho toda tu exposición, María, pero lo has dicho de soslayo y días anteriores hemos estado preparando esto y tal, y es interesante, y a ti te genera muchos interrogantes ricos ahí en un saber que quieres profundizar más. La cuestión esta que decías, que hay un artículo de un restaurador suizo que hace una cierta analogía respecto a la obra, al restaurador, que hace ahí, la obra es el psicoanalista, es el analista del restaurador. Entonces, si seguimos un poco en esa línea, sería cuestión de pensar que el restaurador está en posición de analizante y por lo tanto tiene que ir descubriendo un saber insabido que no sabe acerca de algo que le está dirigiendo sobre ese saber, ¿no? La obra me mira. La obra me está mirando, hay ahí algo de lo pulsional, sí. Hay ahí algo, esa relación es una relación, bueno, ahí hay un trabajo, ¿vale? Y bueno, me interesa que como esto lo querías pensar y tu interés también radicaba en que el Mapa de psicoanalistas, pues voy a ver si me dicen algo al respecto. Esa posición, entonces la obra, esa posición de la obra en tanto que analista, según lo que contaba este autor en su artículo, es una obra que está en posición faltante, algo le falta. Y tú estás intentando entonces rellenar esa falta, pero has hablado de que muchas veces el rellenar la falta es generar falsos históricos y a lo mejor saltarse ciertos códigos deontológicos que no puedes saltarte, y ahí Brandi hablaba de todo esto de la, ahora no me acuerdo de lo que has contado, pero sobre todo de cómo respetar esas faltas en la obra. Sí, hay que asumirla, pero generar una gestalt al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, que te quiero contradecir al mismo tiempo que te apoyo. Si la obra es el analista y el restaurador está en posición de analizante, la obra está en objeto causa del deseo del restaurador. Es objeto causa de su deseo. Es decir, lo que una obra suscita a un restaurador éticamente, desde el punto de vista ético, es que causa su deseo. ¿Su deseo de qué? De hacer algo con la obra que sea... A ver, porque ahí me tenéis que ayudar, porque me quedo un poco trabada, porque hacer esa comparación de la analista con la obra Pero bueno, lo que he dicho me lo creo, ¿eh? Hasta ahí me lo creo. Lo que no sé es cómo decirlo. ¿Por qué? Porque cuando acabe el encuentro entre la obra y el restaurador, quien se va a llevar la verdadera satisfacción es el restaurador. Claro. Y eso es igual que en un análisis, porque la obra al final queda como puro desecho, queda ahí como puro desecho en el sentido que decimos los psicoanalistas, de que es, pues, has cumplido un papel. ¿Para qué? Para causar mi deseo. Total. No sé si lo he entendido súper bien, pero lo que he entendido me ha gustado. Sí, no sé si no quiere apuntar porque la obra no tiene ninguna falta, ni que haya que rellenar huecos ni nada. Está en posición de falta quizás en el momento... objeto causa. ¿No? Es lo que causa. Es lo que causa el deseo del restaurador. Quieto, no se mueve. Es que esto iba a pasar. Cuando lo iba preparando le dije, María, tú no sabes lo interesante que es esto para nosotros. Es muy interesante también, y probablemente, crear un discurso un poco aislado, un poco recogido de lo que es el común, ¿no? Y de pronto observo en tu exposición que todo es transversal, que tienes las mismas dificultades, las mismas preguntas, los mismos problemas metodológicos que cualquiera que esté abordando cualquier tipo de empresa, o análisis o estudio u obra. Es decir, transversalidad en el ambiente, en la realidad.
Eso metodológicamente me has facilitado una visión, una claridad, porque venía con otra... No, en principio no sabía qué podía ser, fíjate, no sabía qué podías decir, y ha sido un deleite en cuanto a goce, satisfacción, con la propia exposición, ¿no? de discurrir sobre todas las faltas. Y en cuanto a lo último, es muy interesante, porque el mundo gordiano es patrimonio, patria, padre. El discurso del padre, a su vez, es la madre, porque es el origen. En fin, ahí la ambivalencia, porque en el discurso del psicoanálisis hay muchos significantes amo. Y tal vez amo no de amar, ojalá, amo de demandar. Demandar, sí. De demandar de las dos maneras, ¿vale? Porque el que demanda sin recursos se queda ahí. Y el que demanda con recursos es el que paga, como decía antes, pues entonces dice, esto es patrimonio, lo pago yo. Y así ligaríamos cadenas de significantes que darían cuenta de diferentes discursos que aquí han salido, que es fantástico. Yo te lo agradezco. Lo primero es mucho agradecimiento, que antes no te lo dije, ¿vale? Bueno, quiero decir que gracias a vosotros hay un montón, me ha encantado, me he relajado, la verdad que ganaba ese y bueno, no sé, muchas gracias. Sí que lo de esa reflexión de antes de ¿y por qué conservar? Y no crear. Yo me he dado un montón de veces y estoy ahí como, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? Hay algo que me mueve, no sé qué será. Pero sí creo que hay algo de todo esto ahí, de desde luego es una relación de amor por la química que hay de por medio, ¿no? Con todos los materiales. Nunca mejor dicho, hay química. Quería, si no hay... No, por un lado agradecerte porque me parece que el texto tiene ahí como que ha condensado muchísimas cosas, la práctica, la lógica y la belleza, ¿no? de una disciplina que yo he pasado toda una semana mirando a mi alrededor de una manera bien distinta. Y luego también el revolverse, que creo que es una cosa que pasa mucho en este espacio, y en ese revolverse todo ese aprendizaje o ese aprender que nos dice siempre Palmira. Entonces me da la sensación, y coincido un poco con lo que habéis ido contando, todo lo que nos has ido dando, ¿no? Poco a poco a lo largo de tu trabajo. Muchas gracias.